Hola, buenas. Ha vuelto vuestra amiga la pesadita. Yo soy Luisa y esto es Azul's Clover Books. Y hoy vengo con un vídeo que me pedisteis en Instagram hace un tiempecito, y es que os explicase mi forma de marcar los libros. No sé si os interesa demasiado la forma en la que yo marco mis libros, pero bueno, aquí estamos, yo estoy para cumplir y si os hace ilusión yo lo cuento. Vamos a empezar diciendo también que yo era una persona antes que no marcaba los libros porque me parecía que era como, Dios mío, un sacrilegio. Pero es verdad que cuando empecé a marcarlos, empecé a hacerlos como más míos. Me gusta decir que después de que yo lea un libro y lo marque, no hay ningún libro igual en el mundo. Tienen mis anotaciones, lo que quiere decir que es único porque nadie va a marcar todo lo que yo marco, o yo qué sé. Espero que se me entienda, porque a veces la comunicación la tengo un poco atrofiada. Si estáis pensando en empezar a marcar vuestros libros, yo lo que os puedo aconsejar es que empecéis de poco a poco. Marcar las cosas que más os parezcan guays o según vosotros veáis. Al principio yo marcaba simplemente, ahora hago incluso comentarios. Ya lo veréis porque os voy a poner vídeos de mis libros para explicaros bien estas cositas, porque si no, claro, me vais a ver a mí y no vais a entender nada de lo que os estoy diciendo. Yo os recomiendo que empecéis también a subrayar con lápiz. Es más, yo realmente he marcado todos mis libros con lápiz porque al final si tú te arrepientes lo puedes borrar. Si tú ves que no te gusta, lo puedes borrar y ya está, y a otra cosa mariposa. Claro, no aprietes demasiado por si acaso. Pero es verdad que a finales del año pasado empecé a marcar mis libros con bolígrafos de colores. Yo uso 5 colores en específico, que os los voy a mostrar también, no os preocupéis. Utilizo 5 colores en específico porque yo utilizo los bolígrafos de Legami. Me gustan porque son finitos y son recambiables y borrables. Aquí haciendo la promo Legami, y tienen formitas de animalitos que son lindísimos. Bueno, lo vais a estar viendo por pantalla en algún punto. Tienen unos colores en específico, están por ejemplo el rojo, el naranja, el morado, el azul feo, que es el azul normal de toda la vida, y el azul turquesa, que es lindísimo, y el verde, son 6, perdón. Esos son los colores que yo utilizo en general y lo suelo hacer combinándolo con la paleta de colores que tiene la portada. Por ejemplo, ahora que estoy con Play Along, pues obviamente el color que voy a utilizar pues es el morado, lo estaré mostrando, pero vamos, moradito. Por ejemplo, Kaurab, como es naranja, yo lo hice pues naranja, por supuesto. Luego, mis signos de marcar libros. Bueno, aquí nos metemos en una cosa que es mi método, al fin y al cabo. Yo al principio, como no quería marcarlo demasiado, abría lo que son las llaves, que lo estaréis viendo también por pantalla. Escogía el fragmento, lo marcaba y le pongo pues como asteriscos. Son asteriscos, pero para mí son como estrellitas, ¿vale? Y luego el círculo, dependiendo de si le pongo círculo o no, es más o menos importante. Cuantos más círculos tenga, más importante es. Cuantos menos, menos importante. No hay más lógica en el asunto. Estos asteriscos yo los utilizo en general también entre paréntesis, con frases, no necesariamente solo con las llaves. Suelo poner 3 para cosas importantes, 4 para cosas que me encantan, pero es verdad que ha habido momentos en los que incluso he puesto 7, 8 para como exagerar el me encanta esto y para que yo lo sepa si lo busco en algún punto. Y luego, aparte de las llaves, ya he empezado a subrayar, que es lo que hago últimamente, que es subrayo más que marco con llave. Suelo subrayar todo porque me parece que es más vistoso a la hora de buscar cosas, te salta más al ojo, pero es verdad que sigo utilizando las llaves de vez en cuando. Menos que antes, pero las sigo utilizando. Aparte de esto, también utilizo corchetes y paréntesis. Los corchetes los utilizo para cuando estoy en una escena que me está gustando mucho y a lo mejor la escena, imaginaos, dura 5 páginas. No voy a estar marcando, subrayando las 5 páginas. Entonces, yo lo que hago es, donde empieza o donde a mí me empieza a gustar la escena, pongo un corchete y le pongo pues una estrellita y lo redondeo para decirme a mí misma, oye, esto me interesa mucho o me gusta mucho. Claro, cuando acaba el fragmento pues pongo el corchete de cierre. Dentro de esos corchetes, de ese fragmento, si a mí me gusta mucho algo más, aparte, quiero decir, está toda la escena, pero hay un punto en la escena en la que me encanta lo que dicen o hay una interacción que a mí me apasiona, por decirlo así, pues ahí es cuando pongo paréntesis. Es decir, cojo, abro paréntesis, pongo la estrellita, lo redondeo y cierro paréntesis donde se acabe lo que a mí me gusta. Entonces, dentro del fragmento sé que hay otro pequeñito subfragmento, vamos a decir, que me gusta mucho dentro de ese fragmento. Yo creo que con los ejemplos, con los vídeos que os voy a poner por pantalla, se va a explicar mucho mejor y vosotros lo vais a entender mejor que yo hablando. Bueno, aparte los comentarios, también os lo mostraré por aquí, los comentarios son un poco las cosas que yo pienso en el momento de leerlo, mis reacciones a ciertas cosas. A veces incluso cuando me hace mucha gracia una escena, pues pongo jajajajaja, pues yo qué sé, para yo saber que ahí me hizo gracia. Son cosas que yo utilizo sobre todo para lo que os he dicho, hacer los libros más míos y también pues para la hora de, si yo vuelvo sobre ese libro, saber que
esto me ha hecho gracia y o esto me ha encantado o esto me ha llamado la atención. Luego es verdad que lo que hago a veces, porque es verdad que últimamente, no os voy a mentir, no pongo posits, pero porque me da mucha pereza poner los posits porque yo marco mucho, entonces a la hora de poner los posits tengo que ir cogiendo, poner uno a uno. El caso, que si pongo posits, utilizo la paleta de colores que hay en la portada. Por ejemplo, Kaura es naranja, tiene tonos pues, amarillos, incluso verde. Tenemos, por ejemplo, los posits amarillos, que son como algo súper importante, que como veis tiene las estrellitas y la llave que os dije. Luego está el rosa, que son cosas importantes, pero no tanto como las amarillas, ¿vale? Y también lo marco por ahí. Los naranjas son el color de Kai de Miller, en este caso, entonces pues lo pongo en escenas de Kai de Miller, que a mí me gustan mucho, pero también para abrir pues un fragmento. Veis allí el corchete que os decía con la estrellita y el círculo. Y luego está el morado. El morado suele ser para mí universal porque es un color que me gusta mucho y suelo utilizarlo para todos los libros, para las cosas que más me gustan, independientemente de la paleta de colores que tenga, yo suelo utilizarlo para eso. Obviamente, pues sí, en el caso de Play Along tendré que cambiar eso porque el color morado va a ser de estos dos personajes y las cosas más importantes de estos dos personajes pues por la paleta de colores, pero no pasa nada. Y luego, cuando yo acabo de hacer esto, os lo voy a enseñar en un libro que lo tengo hecho, ¿vale? Cuando yo acabo de hacer esto, de poner todos los posits, como veis, este de Book Lovers, pues estos son los posits que yo puse. Como yo voy alternando los posits según la paleta de colores, en este caso pues la paleta de colores es muy amplia, entonces lo puedo utilizar un montón, pues tengo muchísimos posits de muchísimos colores y yo así de primeras lo veo y digo, no sé qué es qué. Pues para yo ayudar a mi yo del futuro, en el caso de que yo quiera buscar algo en este libro, me hago una leyenda de los posits, ¿vale? Os lo voy a mostrar mejor por aquí, ¿vale? Pero por ejemplo en este caso pongo posits, ¿vale? Y pongo dark pink, o sea, el rosa oscurito son frases importantes. El azul son frases todavía más importantes que las del rosa. El rosita clarito son recomendaciones porque Emily Henry tiene muchas referencias, entonces yo me las marco y en caso de que no fuese Emily Henry y tuviese referencias también me lo marcaría. Luego está el verde, que son fragmentos importantes, eso significa pues lo del corchete. Amarillo, fragmentos importantes dentro de fragmentos importantes, es decir, el paréntesis. Y el morado, que son las cosas más importantes, como os he dicho, el morado lo suelo utilizar universalmente para todos los libros, independientemente de los colores que tengan. No sé si os puedo decir más, porque esas son mis formas de marcarlo. Es verdad que me gusta mucho tener los libros como tengo Book Lovers, es decir, que tengo pues todas mis marcas de subrayado y todo esto, pero también tengo los posits y la leyenda, entonces para mí es más fácil encontrar las cosas. Lo que pasa es que es verdad que me da mucha pereza poner posits últimamente, así que no los pongo. En algún momento los pondré, sobre todo en los que me gustan mucho. Me gustaría poner posits para yo pues tener la facilidad de encontrar las cosas más rápidamente y porque me gusta cómo quedan estéticamente, sinceramente. Pero bueno, ya se verá. ¿A que creíais que había terminado? Pues no, porque estaba editando ya este vídeo y me he dado cuenta de que me faltan cosas. Mirad, por ejemplo, cuando se presenta un personaje, y es algo que a mí me ayuda mucho para memorizar sobre todo sus nombres, cuando se presenta un personaje lo marco, suelo hacerlo solo una vez, a veces lo hago más veces si no me acuerdo del personaje, pero generalmente lo hago la primera vez que sale y lo meto en un cuadradito. Vaya, lo estaréis viendo por pantalla. Que eso, lo meto en un cuadradito para ayudar a mi memoria a retenerlo. Con los lugares hago algo parecido, pero en vez de hacer un cuadrado, hago un círculo. Y lo hago sobre todo pues para memorizar también. Aunque es verdad que hay libros en los que están mencionando simplemente ciudades y sí que los redondeo, pero claramente no me los voy a aprender. Como mucho me aprendo dónde están. También es verdad que utilizo el círculo para más cosas, no solo para lugares, porque los utilizo también para marcar tipo días de la semana, horas incluso, o también para marcar marcas, valga la redundancia, lo siento mucho, tipo si pone PlayStation o Disney o Nike, pues lo redondeo. ¿Por qué? Pues no lo sé, la verdad, pero lo hago porque mi cerebro se queda como más tranquilo haciendo eso. Y esto ya lo habéis visto en Book Lovers en uno de los vídeos que he puesto antes, pero bueno, os lo vuelvo a mencionar aquí, y es que cuando hay una referencia o se menciona algo, tipo una película, un libro, un escritor, un actor, un director, un personaje público, pues lo suelo redondear y poner una X y la redondeo. Y luego ya pues pondría el posit que le corresponde, si es que pongo los posits. Y bueno, es verdad que últimamente pongo como corazoncitos en cosas bonitas de los libros de romance que a mí me hacen ser feliz.
cierto es, pero bueno, los corazones simplemente son porque me gusta mucho y no tienen mucha más explicación. Ah, y es verdad, y hay una cosa que sí que estoy haciendo últimamente y es que llegó un punto en el que, pues claro, yo estaba marcando la página, estaba poniendo mis estrellitas, mis cosas, pero claro, era como, pero es que me gusta tanto esta página, me gusta tanto lo que pasa o lo que dicen. ¿Cómo hago para marcarlo todavía más? Como para exagerarlo todavía más. Y es ahí cuando empecé a redondear el número de la página. Entonces, pues yo cuando voy a esta página, bueno, cuando veo el numerito en un circulito, pues ya sé que esa página es que yo flipé con ello. Y hay una cosa que hago mucho, que no lo hago tanto en inglés últimamente, pero en español sí que lo hago bastante más. En inglés suelo subrayar palabras que no entiendo su significado, más que nada para que mi cerebro lo retenga, porque yo luego voy a buscar el significado y, ok, y me lo voy a aplicar a esa situación. Antes sí que es verdad que apuntaba lo que es el significado en el libro, pero mira, me da mucha pereza, me he vuelto una persona tremendamente vaga, entonces pues ya no pongo el significado, pero sí lo marco para yo ir reteniendo y aprender también el significado, obviamente. Y en español lo que hago es que subrayo palabras que a mí me gusten o que me llamen la atención, no necesariamente que no las conozca, porque la mayor parte sí las conozco, hay algunas que no y las marco, pero que me gusta cómo funciona en la frase o cómo suena o lo que quiere expresar, y a mí me gusta mucho eso porque luego a la hora de yo, cuando pues me pongo a escribir mis cosas, pues tengo esas palabras por ahí pululando en mi cabeza y bueno, y me ayuda un poquito más que en la parte lectora como en la parte de escritura. Y ahora sí que ya no tengo nada más que deciros, salvo que tengáis un buenísimo día. Y eso es todo, así es como yo marco mis libritos y seguramente coincidamos sobre todo en lo de subrayar o en la paleta de colores. Yo sé que mucha gente hace eso, supongo que es porque es más estético, queda más bonita. En fin, que me podéis decir en los comentarios cuál es vuestra forma de subrayar, si lo hacemos igual, si hay alguna cosa que os ha llamado la atención de mi forma de marcar los libros, si hay algo que os ha gustado especialmente, si hay algo que no haríais. Si no marcáis también me podéis comentar si os ha dado algo viendo todos mis libros marcados. Y nada, espero que os haya gustado y que os haya servido en caso de que queráis marcar y no sepáis muy bien cómo. Yo creo que al final cada uno tiene su jerarquía, pero a lo mejor para empezar pues una pequeña ayudita no os viene mal y luego ya pues desarrolláis cómo vosotros queréis subrayar las cositas. Entonces pues nada, si os puede ayudar, yo encantada como siempre. Y pues eso, es un vídeo un poquito más light, pero bueno, espero que os haya gustado y nada, y nos vemos en el próximo vídeo, que espero subir mucho antes. Y nada, contadme en comentarios todo lo que queráis. Si queréis ver algún tipo de vídeo específico también me lo podéis decir, por supuesto, y yo tomo nota. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo en el que sí que voy a hablar más de libros, así que pues eso, muchas gracias siempre por estar y escucharme. ¡Adiós! Lo pesada que soy, pues a lo mejor... Bueno, ¿y si me callo? No se me queda el flequillo, tranquilo, me estoy poniendo nerviosa. Qué susto. Yo lo único que os puedo aconsejar... Vale, Leo. Bueno, voy a centrar la cámara, perdón. Vale, ¿sí? ¿En específico de qué? Que os ha llamado la atención... Bueno, amiguitos, aunque...